Muy bien. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, si os parece, vamos a continuar. Tenemos por delante una mesa bastante interesante, bajo mi punto de vista, que es el tema de la sostenibilidad. Cómo afrontar el reto de la sostenibilidad desde la empresa. Vamos a tener dos puntos de vista, un punto más académico y un punto más de aplicación práctica desde la parte de empresa. Y me acompañan de más lejos a más cerca, aunque es fácil, Miguel Mateo, director de Gobernanza y Compliance de GESECOM. Me acompaña también Esther Ortiz, vicepresidenta de Economistas y profesora del Departamento de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Murcia. Y bueno, yo soy Raquel Sanjaime. Si os parece, os pongo un poco en antecedentes de cada uno de ellos para presentaros y darles la relevancia que tienen y los méritos que tienen en su bagaje profesional. Empiezo por Esther. Esther es doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Murcia, donde es profesora titular del Departamento de Economía Financiera y Contabilidad, como os he comentado antes, vicepresidenta de Economistas, y también es miembro del grupo de expertos de contabilidad de la European Federation of Accountants and Auditors, EFA, para pequeñas y medianas empresas, y es consejera especial, ¿no?, en temas de sostenibilidad. También ha sido parte del grupo técnico que se formó en lo relativo a todo el marco de reporting bajo el órgano asesor EFRAG, que es el órgano asesor que la Comisión Europea ha designado para hacer todo el desarrollo de las nuevas normas en materia de información de sostenibilidad. Muchas gracias, Esther, por acompañarnos. Y Miguel es doble licenciado en Administración y Dirección de Empresas y Derecho por la Universidad de Navarra, y también ha formado parte del programa de desarrollo directivo de ESADE. Durante 8 años ha trabajado en distintas empresas de consultoría, Big Four, y actualmente es director de gobernanza en un grupo empresarial cuya empresa más reconocida es Excal, dedicada a la fabricación de muebles frigoríficos para grandes superficies, donde sus principales clientes son el Grupo Día, Mercadona o Grupo Eroski, entre otros. Tienen sede en Francia, China, Alemania, Bélgica y Portugal, y Chile, y el último ejercicio lo han cerrado con 100 millones de euros en ventas y una plantilla media de más de 1.000 empleados. Así que no es tan pequeña. Muy bien, y por último, yo soy Raquel Sanjaime, soy la responsable de sostenibilidad del Instituto de Censores. Desarrollé mi bagaje profesional en KPMG, donde fui directora de sostenibilidad y gobernanza. Y bueno, pues siempre he estado dedicada al mundo de la sostenibilidad cuando antes era voluntario y cuando ahora ha sido obligatorio en los últimos años. Y sobre todo, pues mi área de experiencia es en la verificación de la información sobre sostenibilidad. Y bueno, hechas las presentaciones y dándoos, por supuesto, las gracias a los organizadores por la oportunidad, empezamos nuestro coloquio. Me gustaría empezar por daros unas breves pinceladas de la introducción, ¿no?, de lo que está pasando, ¿no? Como sabéis, estamos en un entorno bastante agitado en materia de sostenibilidad, porque durante los últimos 6 años los informes de sostenibilidad han pasado de ser voluntarios, porque las empresas lo hacían por una cierta convicción, a hacerlos por coacción, porque están coaccionados por ley y porque tienen que cumplir las leyes, ¿no? Cuando ya no sabíamos todos los requisitos de la Ley 11/2018, ahora nos van a cambiar el paso y viene la Directiva sobre Información de Sostenibilidad, donde aplica a nuevos sujetos obligados, el alcance se amplía y también hay nuevas reglas para la verificación. Me explico. Antes solamente la Ley 11/2018, solamente, bueno, la directiva anterior a esa ley solamente hacía que fuese obligatorio en España, Italia y Francia la verificación, pero ahora con la nueva normativa la verificación se extiende a todos los países miembros. Entonces eso es bastante relevante a nivel de auditoría. Luego, lo que os decía, el alcance se ha ampliado, aplica a empresas cotizadas
en la primera ola y a empresas no cotizadas, empresas grandes en la segunda, pero luego también llegará a pymes en la tercera ola, por así llamarlo. Ola me refiero a años de aplicación. Y, por último, también se incorporarán las empresas filiales de terceros países, pero esto vendrá un poco más adelante. La principal diferencia es que la información de sostenibilidad se tiene que incluir en el informe de gestión en una sección claramente identificable y va a poner foco en los impactos positivos, negativos, temas de cadena de valor, el enfoque de doble materialidad. Hay temas, novedades importantes, ¿no?, a nivel de contenidos que ahora veremos más adelante. Y, bueno, una de las principales también novedades es que el papel del verificador recae en los auditores y también en prestadores independientes de servicios de verificación, que son los certificadores, ¿vale? Bueno, pues contaros un poco también, y antes de meternos, esta ley 11/2018 traspuso la directiva anterior. La directiva CSRD se tendrá que transponer con una ley. Esa ley es el anteproyecto de ley de información corporativa, el APLIC. En sostenibilidad nos encantan los acrónimos, entonces, si veis que me vengo arriba con los acrónimos, hacerme una señal. Entonces, el APLIC ahora mismo, como sabéis, se quiso publicar el año pasado cuando teníamos la presidencia de la Unión Europea. Queríamos ser el primer país en transponer la directiva, pero no fue posible porque se adelantaron las elecciones y esto conllevó que se paralizó todo lo que son los trámites de leyes. Ahora mismo, ¿cómo estamos? Pues el anteproyecto de ley ha entrado en Consejo de Estado y bueno, esperamos un trámite parlamentario que dé tiempo a que esté publicada antes del 31 de diciembre. Por lo menos el ICAC defiende esta postura de que va a estar publicada antes de finalizar el año. Veremos, ¿no? Veremos a ver cómo se desarrolla todo, porque una cosa es, ¿no?, el hombre propone y Dios dispone. En fin, bueno, pues tras esta breve introducción y daros estas pinceladas, me gustaría preguntaros, a nivel académico, Esther, con la irrupción de esta nueva directiva, con la CSRD, este acrónimo, ¿cómo van a ser los nuevos informes de sostenibilidad? ¿Qué novedades incluyen? Y si hay algún tipo de contenidos mínimos que sí o sí se tienen que reportar. Pues antes de empezar yo a entrar en el tema, hablar en clave, como dice Raquel, a empezar aquí con las siglas, los acrónimos y todo eso, ¿no? Pues quería dar las gracias por la invitación al REC vasco, ¿no? Yo soy un público entregado a la figura del REC, también creo totalmente en la figura, ¿no? Como decía Paco esta mañana, y encantada de estar aquí con vosotros, además en Bilbao y con lluvia buena, ¿no? Porque viniendo de Murcia pues veo llover y me encanta, y esta lluvia, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a entrar ya en materia. A ver, me preguntaba Raquel, ¿cuáles son las principales novedades? Bueno, nosotros ya tenemos un marco normativo, que lo ha comentado ya, que es la Ley 11 del año 2018, y siempre lo decimos, incluso yo lo he oído decir al presidente del ICAC. El ICAC fue mucho más allá cuando traspuso la primera directiva de información no financiera a través de esta ley 11/2018, de manera que podíamos decir, en este sentido, podemos estar tranquilos, porque la nueva transposición que se está llevando a cabo de la nueva directiva con estas normas europeas de información de sostenibilidad, pues no nos va a pillar muy por sorpresa, porque estamos acostumbrados con lo que ya tenemos, con esta ley 11/2018. Es verdad que sigue novedades, ¿no? Al ser nuestra ley 11, y nos damos cuenta cuando vamos a cualquier foro, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando estoy en el EFRAC o cuando voy a foro europeo, por lo que se comenta y tal, nos damos cuenta de que en España el tema lo llevamos bastante bien, o sea que sabemos del tema y hemos avanzado, ¿no? Bueno, ahora Miguel que dará su punto de vista. Yo digo desde el punto de vista de cuando te sientas en un foro a ver cómo se va a diseñar tal o cual. Novedades, pues yo creo que las novedades más significativas, si tuviera que resumirlo en dos palabras, y además el EFRAC, que es el organismo asesor oficial de la Comisión Europea, que ahora se encarga de elaborar estas normas, que luego pasa a la Comisión Europea y a su vez tienen que pasar el correspondiente trámite legislativo de la Unión Europea, pues el EFRAC también tenía claro desde el principio cuáles han sido las dos novedades más significativas de esta nueva regulación,
que además en principio ya ha entrado en vigor, porque la primera fase de aplicación de la nueva directiva y estas normas europeas empezó a 1 de enero de 2024. Lo que pasa es que afecta a empresas grandes que ya estaban obligadas por la anterior directiva. Por lo tanto, yo creo que esto no nos debe preocupar mucho. Además, cuando acabe la transposición el ICAT, que yo creo que va a ser antes de 2024, pues ¿qué hará? Igual que hizo con la Ley 11 de 2018, aunque sea diciembre de 2024, pues entra en vigor a 1 de enero de 2024. Entonces vamos a estar en tiempo y forma. Bueno, las dos novedades más significativas, que además son objeto de 2 guías súper detalladas de implementación de estas nuevas normas europeas y de lo que requiere la nueva directiva, son la necesidad de hacer una evaluación de materialidad y en este caso implica doble materialidad. Y esto es una diferencia que tienen las normas europeas con respecto, por ejemplo, a otras normas ya existentes al marco normativo que emite el IAS o la Fundación IFRS, que es información destinada a los inversores y, por lo tanto, a los inversores lo que les interesa es la materialidad financiera, que es cómo lo que pasa fuera de la empresa afecta a los datos de la empresa, a la información económico-financiera que todos estamos acostumbrados a ver. Pues aquí no, aquí le añadimos otra doble perspectiva. La materialidad financiera, sí, pero aparte la materialidad de impacto, que es cómo lo que pasa dentro de la empresa, lo que yo estoy haciendo, impacta fuera. Y ahí es donde entran lo que ya mencionaba Raquel, que son los IROs estos famosos, que son los impactos, riesgos y oportunidades. Y luego, segunda gran novedad, y ya acabo, es el tema de la cadena de valor, que esta información, podemos pensar, si esto empieza a afectar solo a grandes empresas, tal, no sé qué, a mí no me va a llegar nunca. Pues no, nos equivocamos totalmente. ¿Por qué? Porque la información no solo tengo que informar de lo que atañe directamente a mi empresa, sino que tengo que informar de toda mi cadena de valor. Y fijaos lo que eso significa. Mi cadena de valor hacia arriba y mi cadena de valor hacia abajo. Entonces, imaginaos, si tengo que dar datos de contaminación, no solo tengo que decir lo que yo contamino o lo que contamino mirando los datos de mi factura de la luz, no, sino todo lo que contamina mi cadena de valor. Si he contratado el transporte con otra empresa, ¿cuáles son las emisiones de gases de efecto invernadero de la otra empresa? Claro, viendo esto, que aparece tal, me preguntaba Raquel, ¿hay excepciones? Tal? Sí. Inicialmente, como se es consciente de que esto va a suponer una carga informativa muy grande y un coste grande para las empresas, que mucha información no la tienen, no la han recopilado, no está disponible, no la tienen incluso dentro de la propia empresa, ¿no? Pues estas nuevas normas europeas de información de sostenibilidad hay que leerlas muy despacito porque incluyen mucha letra pequeña y hay muchas disposiciones transitorias, como que dan margen para que tú puedas ir recopilando esta información. Y el ejemplo más claro es que esa contaminación, os puedo decir un ejemplo, ¿no? Esa contaminación que yo tengo que dar de ámbito de alcance 3, el Scope 3, pues me dejan que durante 3 años no informe siempre y cuando tenga menos de 750 trabajadores. Aquí el tamaño importa, ¿no? Al principio, en la obligatoriedad, el tamaño importa. Luego nos damos cuenta de que el tamaño tampoco importa tanto, que ahora lo dirá Miguel porque ya me lo ha adelantado. Aquí va a ser muy crítico y me ha dado un poco de miedo. Pero el tamaño inicialmente, en cuanto a obligatoriedad, en teoría importa, pero luego nos damos cuenta de que no, porque claro, si estás en la cadena de valor, aunque sea muy pequeñito, te van a empezar a pedir cosas o te van a tratar igual que una cotizada. Y yo aquí ya me callo y que empiece Miguel a criticar. Venga. Pues yo creo que te la he dejado en bandeja, ¿no? Esto, ¿qué va a implicar para las empresas, Miguel? Desde tu punto de vista, ¿cómo lo ves y cómo se van a ver arrastradas las pymes en este nuevo reporte de información de sostenibilidad? Yo cada vez que me veo en estos foros, el primer sentimiento que te llega es el de pánico absoluto, el miedo terrible a lo que se viene encima, ¿no? Nosotros, por una cuestión de convicción, ¿no? Siempre, de hecho, ya reportábamos antes de estar obligados, por otras cuestiones, ¿no? Entre otras cosas porque para nosotros el tema de la sostenibilidad, que lo comentaremos más adelante, es un valor diferencial, ¿no? Es lo que nos ayuda a mantenernos en el mercado, ¿no? Bueno, cuando uno va a afrontar estas nuevas normativas, pues habitualmente pues, te coges la ley, empiezas a machacarla entre comillas, bueno, pues esto más o menos. Además, siendo abogado. Sí, claro, es ya un deje profesional. Aparte de dónde vengo también, pues ayuda, ¿no? Entonces
vas tomando requerimientos, vas haciendo análisis y la primera sensación, sobre todo en empresas que yo cuando entré, sobre todo en la mía, que no había esa tradición o determinada tradición de reportar datos, es primero que esa información no está muchas veces. Entonces, lo primero que hay que hacer es un buen análisis de, oye, estos datos, ¿de dónde van a venir? Detalle importante que no hemos mencionado, hasta ahora el nivel de verificación era uno y a partir de ahora el nivel de verificación va a ser otro. Lo digo porque hasta ahora mi revisor o mi auditor, determinada información que yo era capaz de proporcionarle y que tenía cierta trazabilidad hasta cierto punto, pues igual el día de mañana el auditor dice, no, es que ahora yo ya verifico bajo otros estándares y bajo otro nivel de seguridad de la información y cómo estás recopilando tus datos, pues ya no me vale. Esto va a implicar pues, cambios y sobre todo inversión, ¿no? Que al final no hay otra, ¿no? Entonces, en empresas grandes, pues es un poco lo que comentabas al principio, pues en Repsol, en Iberdrola, en estas grandes empresas, donde su departamento de sostenibilidad son 40 personas, pues hombre, les costará un poco, sudarán un par de semanas, pero bueno, lo llevarán más o menos bien. El tema está en cuando esto va arrastrando a la cadena, ¿no? Porque yo en mi casa digo, yo tengo la puerta del despacho y conforme va a entrar alguien le digo, ¿qué gorra es la que me tengo que poner? ¿No? Me tengo que poner la parte jurídica para revisar un contrato, me tengo que poner, es qué gorra me pongo, ¿no? ¿Y a quién le tengo que dedicar los próximos 10 minutos para prepararme, ¿no? Es un horror, con perdón, pero es que es terrible para empresas de determinado tamaño cumplir con esto, sobre todo porque Iberdrola a mí, o Iberdrola, me refiero, a mí cuando me toca Mercadona o Eroski o cualquiera de estas grandes empresas, a mí si me dicen hace el Pino Puente, pues a mí no me queda otra, porque me dicen Pino Puente, y yo Pino Puente, no hay más, ¿no? Porque si quiero mantenerme en el mercado, cualquier empresa os lo va a decir, ¿no? Yo me adapto. Ahora, el problema está en cuando yo, que tengo un tamaño más bien reducido, me toca ir a una gran compañía, por ejemplo, nosotros vas a comprar determinados materiales que es que directamente no hay en Europa. No es que no quieras comprar, es que no hay en Europa, ¿no? La única opción que tienes es ir a comprarlo fuera. Yo voy a comprarlo fuera y una empresa india, por ejemplo, de metalurgia, le digo, no, es que me tienes que reportar. Claro, el señor indio te mira con una cara acontecida y te dice, no, hombre, pero por favor, es un requerimiento para poder vender en Europa. Y me dice, pues no vendo en Europa. Es que son, y además en estos suelen ser bastante claros, ¿eh? Te dicen, mira, a día de hoy el material que yo vendo hay escasez mundial. No es que haya escasez en Europa, es que no hay prácticamente en ningún lado. De hecho, el precio de determinados materiales está disparado. Si no lo quieres comprar tú, oye, ya vendrán de otro sitio y me lo van a comprar. Entonces, nuestro poder de exigir o de solicitar es mucho menor. Entonces, ahí vamos a tener un problema serio, yo creo, en las compañías, ¿no? Porque al final la normativa está muy bien y es muy clara. Dicen, no, para toda Europa ustedes tienen que... Luego, yo le voy a echar la mejor voluntad. ¿Se entienden? Yo puedo escribir a mis proveedores y decir, oye, por favor, esto es muy importante, tal y cual. Pero mis proveedores me pueden poner cara de póker y decirme, mira, pero es que eso me supone a mí una inversión muy relevante y el mercado europeo para mí es esto. Si en el resto del mundo no me lo piden, pues esto es lo que hay. Porque, Esther, ¿qué pasa si no se reporta esa información? ¿Qué consecuencias puede llevar? Al hilo de lo que estaba diciendo Miguel, yo estaba pensando que, bueno, todo esto en el proceso de diseño de la nueva norma se ha puesto encima de la mesa, ¿no? Que tú puedes ser que tengas un proveedor de otro país fuera de Europa y aunque tú le solicites la información no tenga ningún interés para dártela. Entonces, efectivamente, hay como una serie de disposiciones transitorias y de expensas, ¿no? Tú puedes no incluir información de la cadena de valor. Primero están esos 3 años de dispensa y luego, si a partir del tercer año sigues sin poder conseguir la información porque no está en tu mano, tampoco pasa nada. Lo dices, ¿no? Dices, yo he puesto todo lo que tienes que hacer es explicarlo, ¿no? He puesto todos los mecanismos necesarios para conseguir la información y voy a seguir intentándolo. Y si no la consigue, no pasa nada. Y luego también tenemos que tener en cuenta que la normativa se ha intentado también ser proporcional, ¿no? Miguel habla de su caso, que su empresa tiene cierta dimensión, ¿no? Hemos visto que un grupo tal, que es grande,
Pero si pensamos en el caso de las pymes, que son la mayoría esta mañana también se ponía el dato encima de la mesa, el 99,9%, y dentro del universo pymes, que digo yo, la mayoría además son micropymes, pues eso también se ha tenido muy en cuenta. Primero, no están obligadas directamente, van a estar obligadas indirectamente por esta cadena de valor, pero el nivel de requerimientos no va a ser el mismo. Y luego lo que se ha hecho a instancia, que se le ha solicitado en todo momento a la Comisión Europea, es diseñar una norma voluntaria para pymes no cotizadas, porque las que sí se incluyen ya en la tercera fase de aplicación obligatoria son las pymes cotizadas, pero son meramente anecdóticas, no son nada, ¿no? Pero, claro, el argumento era al final, y yo creo que también tenemos que incidir en una cosa. ¿Qué se pretende con esta regulación? Es una regulación que de manera indirecta lo que pretende es que todos seamos más sostenibles, pero yo no incido en que tú hagas determinadas prácticas u otras, no, yo no estoy pidiendo que tú contamines más o menos, yo te estoy pidiendo que tú reportes lo que contaminas, ¿vale? Es una normativa de revelación de información que muchas veces se nos olvida, ¿no? Entonces, bueno, pues si yo quiero, a través de una normativa indirecta de revelación de información, que seamos más sostenibles, no me puedo olvidar de la mayoría del tejido empresarial europeo, que son las pymes no cotizadas. Bueno, pues para eso se está desarrollando esta guía, que yo creo que va a ser muy útil y que va a ayudar a que todo el mundo empiece poquito a poco en ese camino de la sostenibilidad. Y Miguel, tú lo has dicho, nosotros ya lo hacíamos voluntariamente porque está dentro de las prácticas de la empresa, del ADN. Bueno, también aquí depende mucho la actividad de la empresa, ¿no? Si es una actividad más o menos que tiene repercusiones de un tipo, de otras, más sociales, más contaminantes, ¿no? Pero que al final, por ejemplo, muchas pymes hacen muchas cosas en el día a día que son muy sostenibles, pero no dan ese paso hacia informar, porque implica costes, implica tener a alguien ahí recopilando la información, tal, aunque pesado, que me está pidiendo siempre cosas, ¿no? Pues vale, pues es una forma también de introducir a las pymes en este mundo. Y yo también pondría encima de la mesa que también podemos pensar que esto puede ser bueno también como herramienta de gestión interna. No solo para dar cuenta de cosas que me piden o que me obligan o tal. Oye, a lo mejor no me viene mal internamente pedir esta información y tener a alguien que la controle y ver, a ver, oye, ¿qué estoy haciendo en este ámbito o tal? Y usarlo para mi propia gestión, ¿no? Yo siempre positivo. Tenemos una responsabilidad aquí con la mesa anterior, el sex appeal de la profesión tiene que subir con la sostenibilidad, Miguel. El tema, nosotros, y en mi casa siempre es un debate entre comillas controvertido, ¿no? Porque sí que es cierto, en mi empresa, por ejemplo, preferimos, siempre se prefiere el perfil bajo. Nosotros hay muchísimas cuestiones, de hecho, nosotros, te pongo un ejemplo, nosotros colaboramos con bastantes ONGs, fundaciones y demás, y sin embargo los dueños de mi compañía no quieren que se sepa, pero porque ellos consideran que eso es una cuestión que es aparte de lo que hace la empresa. O sea, ellos consideran que eso es una decisión que ellos toman desde la empresa, de una devolución que, entre comillas, ellos desean hacer a la sociedad, pero que es una cuestión que ellos han decidido y que no tienen... Son de la opinión que si le dan publicidad, pierde valor. Pierde valor a lo que están haciendo. Entonces, también hay que... O sea, entiendo tu perspectiva, ¿eh? De hecho, yo cuando entré, yo decía, pero ¿cómo no vamos a contar esto? Y de dónde venía, y digo, a esto en las empresas cotizadas le sacan chispas. O sea, digo yo, joder, si esto es una herramienta buenísima, tal... Y su perspectiva es otra. Dice, no, en el momento en el que yo esto lo doy publicidad, pierde valor. Porque la gente va a pensar, oye, este señor hace esto por publicidad. Sí. Y ellos decían, yo no es lo que estoy buscando, yo hago esto porque el proyecto me interesa. Claro, hay cierto riesgo del greenwashing. Exacto, que quien lo hace mal. Exactamente. O sea, creo que cuando hemos pasado de hacerlo de forma voluntaria a obligatoria, es verdad que antes, cuando se hacía de forma voluntaria, somos los mejores, somos los líderes o sea, había como mucho bombo y plantillo, ¿no? Ahora ya no vas a poder darte esa importancia, ¿no? Entonces, además, si también hay un auditor detrás o un verificador que te está diciendo, mira, no puedes decir según qué cosas porque esto si no me lo vas a tener que demostrar, ¿no? Entonces, sí que es cierto que ahí hay cierto riesgo con el greenwashing de querer ser o parecer, ¿no? Entonces, al final, eso puede ser otro debate, pero sí que es cierto que hay cierto riesgo de greenwashing que las empresas se quieren medir muy bien,
Pero, Miguel, bajo tu punto de vista, ¿crees que reportar la información en materia de sostenibilidad va a suponer una ventaja competitiva o no? Reportarla, pues hasta cierto punto. Y me voy a explicar. Nos ha venido muy bien, por ejemplo, a nivel de determinado posicionamiento. El tener la información financiera, y va a sonar un poco raro, pero a nivel, por ejemplo, de captación de talento, la gente entraba, lo veía y decía, joder, es que he visto el informe, joder. A la gente, a determinadas personas, sobre todo cuando van a entrar a trabajar y quieren saber dónde van a trabajar, oye, ¿yo con quién voy a trabajar? ¿No? Y ven la memoria y es un punto a favor, ¿no? Y sí que es cierto que muchas empresas cotizadas directamente te piden la información, te dicen, oye, pásame tu memoria de sostenibilidad. Luego, no sé muy bien qué hacen con ella, porque a día de hoy pues, no tenemos ese feedback, supongo que más adelante sí que lo tendremos, pero sí que es cierto, y siento ser, porque yo cuando empezamos a hacerlo, yo dije, oye, yo quiero un tracking, yo quiero saber cuánta gente la descarga. Y he de decir que los datos... No los mira mucha gente, vaya. No son los buenos que a mí me gustarían, la verdad. Vaya, bueno. No me lo tomo ya mal, digo yo, bueno, no es por mi trabajo, es porque... Entonces, sí que es cierto que los que realmente la quieren porque la necesitan te la piden, no van a descargarla, me refiero a los grandes grupos, directamente te dicen, esta información me la pasas, ¿no? Pero lo que es general, también es cierto que, a ver, el sex appeal que tiene la memoria de sostenibilidad de una empresa de fabricación de armarios frigoríficos, pues bueno, es el que es, ¿no? Tampoco, estamos en el candelero, ¿no? Pero... Bueno, tiene sus implicaciones también. Y aquí has sacado un tema importante, ¿no? Que dices, también depende mucho del público, ¿no? Quien accede a la información y demás. Parte de ese público puede ser quien se pueda incorporar en la empresa, que le puede dar información relevante, pero otro público importante, y antes lo ponía encima de la mesa Esther, son los inversores, ¿no? Los inversores también necesitan esa información de las empresas para saber dónde vehiculizar su dinero, que preferiblemente querrán ponerlo en empresas que son sostenibles, ¿no? Y aquí, Esther, tenemos el reglamento de taxonomía que tantos quebraderos de cabeza nos da tanto a las empresas como a los que nos dedicábamos a la consultoría. ¿Cómo ves el nivel de madurez del reporte de los indicadores de taxonomía? ¿Cómo lo estás viendo desde el punto de vista académico? Porque luego también me gustaría saber cómo está en la práctica, ¿no? Desde el punto de vista de Miguel. Pues yo creo que, vamos a ver, es que el mundo de las finanzas sostenibles es otro mundo también, ¿no? Ahora mismo estamos hablando aquí de la información corporativa de sostenibilidad, pero aparte hay otro mundo que también requiere mucha información de sostenibilidad, que tiene que ver con los inversores, son las finanzas sostenibles. Y hay un reglamento de taxonomía, ¿no? Y bueno, pues se piden una serie de indicadores, dependiendo de... Hay una clasificación, en realidad hablamos de reglamento de taxonomía, pero es una taxonomía medioambiental. Se estaba trabajando también una social, son actividades clasificadas en función de su daño o no, si son respetuosas o no ambientalmente. Y en función del tipo de actividad, pues tú tienes que reportar una serie de indicadores, ¿no? Lo que me comentaba Raquel, OPEX, CAPEX... Yo creo que eso, incluso ahora se está poniendo encima de la mesa, pedírselo de alguna manera a las pymes. Yo creo que esto en algún momento también se nos puede ir de las manos, ¿no? Esto igual se nos está yendo de las manos, sí. ¿No? Que vale, que está muy bien que avisemos a las pymes de que ya cuando vayan a la entidad financiera, el mundo de las finanzas sostenibles, que se les van a pedir indicadores de sostenibilidad, que si quieren fondos europeos se les va a pedir datos de sostenibilidad, tal. Pero yo creo que tampoco... que tenemos que tener cuidado y no podemos rizar el rizo, ¿no? Exactamente. Y va al hilo de lo que decíamos antes, Raquel preguntaba, ¿esto ya es una ventaja competitiva? ¿Hay ventajas competitivas en informar sobre sostenibilidad? Yo me estaba acordando de eso, ¿no? Que en Alicia en el País de las Maravillas dice una frase que es muy cierta, dice, hay que correr mucho para estar en el mismo sitio. Yo creo que ya incluso no va a ser una ventaja competitiva, sino que es algo que hay que hacer para mantener tu posición, porque es que esto es lo que hay, ¿no? Sí. Entonces, pero vale, tengamos cuidado y también queda recorrido lo que decíamos de que eran reacios a presentar información. Lo comentaban en la mesa del principio el profesor Gonzalo Angulo. Antes, ¿no?, tampoco se quería presentar o que fuera pública, y lo ha dicho, que en muchos países de nuestro entorno ni siquiera ahora tienen esa posibilidad de tener unas cuentas públicas, ¿no? Pues mirad cuánto camino hemos andado en la información financiera. Es verdad que ha sido en un tiempo dilatado.
En la información de sostenibilidad estamos recorriendo mucho camino, pero en menos tiempo. Pero bueno, también llegaremos a ese momento en el que no nos cueste tanto trabajo dar la información y porque algunos lo estén haciendo mal, ¿no? Pues no pensemos que va a quedar mal el que yo esté cediendo dinero a fundaciones o tal, ¿no? Yo lo separaría por partes, ¿no? Al final, respecto a, bueno, de los fondos europeos y ahí casi prefiero no abrir el melón de lo que ha sido los fondos Next Gen. Los fondos Next Gen. Ese melón mejor no lo abramos, nos daría para largo. Respecto a las inversiones y toda la normativa de taxonomía, sí que es cierto que a día de hoy o sea, está bastante acotado, ¿no? Entonces, lo que nos llegan a pedir, al menos a las empresas, es bastante pequeño. Al menos a nosotros todavía no nos ha alcanzado ese punto de solicitud de información más elevado, ¿no? Porque al final está como restringido a determinadas, sobre todo a determinadas industrias. Entonces, bueno, todavía no ha habido esa gran explosión. Bueno, pero que llegará en el 2025 sí, no, ya. para... Pero dale tiempo. Claro, sí. Respira. Ya sé que nos llegará, pero de momento y toco madera que, bueno, pues de momento vamos capeando el temporal, ¿no? Ya llegará. Pero yo sigo con el mismo temor que comentábamos un poquito antes, ¿no? Yo digo, en un mundo tan global, a mí es que me da miedo que por estas cuestiones que son muy relevantes, no todo el mundo nos las tomemos con la relevancia que tienen, ¿no? Entonces, esa parte a mí me preocupa porque el dinero, pues, al final, nosotros hace poquito hablamos con un fondo de inversión que vino a presentarse con nosotros, oye, pues estaríamos interesados y demás. Y yo le preguntaba, oye, ¿el fondo este lo levantáis aquí en España? Y me dice, no, nosotros el dinero viene de fuera. Luego viene vía Londres, de Estados Unidos vía Londres y viene aquí. Le digo, oye, y el día de mañana, con todo este cambio, me dice, pues seguro hasta donde lleguemos, dice, porque si nos pasamos de esto, pues en vez de ser vía Londres y a España, será vía Singapur y se irá a otro lugar. Porque al final es esencial que seamos competitivos. Y esto es una aldea global. Al final, aquí jugamos todos con las mismas reglas, entre comillas. A ver, todavía tenemos determinadas ventajas, el riesgo país, tal, que todavía los inversores lo valoran mucho, pero el día de mañana, pues no lo sé. Dice, hasta hace 2 días nosotros el tema de una guerra en Europa no lo teníamos ni que plantear y ha venido a visitarnos y claro, vamos perdiendo determinados factores diferenciales de competitividad, ¿no? Entonces, eso hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Porque al final, ¿esto es muy relevante? Pues en Europa es fundamental. En otros países, pues todavía no están en este punto. Entonces, yo la duda que tengo es si seremos capaces de ser tal fuerza tractora como fuimos en otro momento, como para que esto se le dé la relevancia que por otra parte tiene. Y al hilo de esto, mis jefes que tienen cosas que son, pero luego en otras cosas tienen mucha razón, dicen, yo prefiero hacer que contar. Y tienen razón, porque yo muchas veces me paseo por nuestra planta, tenemos una planta enorme, y yo empiezo a ver cosas y le digo, oye, ¿y las placas solares? Y me dicen, sí, nada, si las pusimos, y yo, y pensábamos ponerlo en algún lado. Y dicen, no, funciona, pagamos menos electricidad. Y dice, ¿a quién quieres que se lo cuente? Y le digo, hombre, pues son datos a tener en cuenta, y de esto hacemos seguimiento. Sí, hombre, ahí tenemos todo el medidor y lo que nos ahorramos. Y digo, joder, y esto no... Me dicen, no. Pero es un poco lo que decía Esther antes, ¿no? Que hay muchas cosas que se están haciendo a nivel empresa que luego no se cuentan y que incluso en la propia empresa no se conocen y que pueden ser conversaciones de pasillo que surgen así. Y es cierto que falta esa cultura empresarial o quizás que la gente, ¿no? En sus diferentes puestos de trabajo tenga interiorizado KPIs de sostenibilidad para que, oye, no solamente a nivel reporte, que al final es importante, obviamente, para cumplir con la normativa, pero también, como apuntaba Esther, como gestión, ¿no? Como herramienta de gestión interna para la compañía que te puede dar, pues, por ejemplo, no sé, alegrías, ¿no? Pues si estamos gastando menos luz, supongo que a nivel económico pues también supondrá una reducción de costes. Claro, ese es un buen punto, porque al final, dentro de una empresa,
hay generalmente dos personas frente a las que las personas se cuadran, ¿no? Uno es el dueño y el otro es el director financiero. Entonces, es un hecho. Entonces, el ahorro, ¿por qué es importante? ¿No? Porque al final eso tiene un resultado de la cuenta de resultados, ¿no? ¿Qué problema le veo yo en cierta medida? Y lo comentáis antes, con buen criterio decías, oye, lo que se está pidiendo es que contéis. Pero claro, lo que yo voy a contar, primero, yo el que está enfrente no sé cómo lo voy a interpretar. Y no sé si tiene el suficiente conocimiento como para que esto tenga valor. Igual, no sé si me he explicado muy bien. Al final, digo, vale, yo me dedico a, no sé, yo tengo un despacho de abogados. Joder, pues mis emisiones deberían de ser prácticamente cero. Cero. Digo, no, yo tengo el cero. Y le damos valor. Digo, ya. Y, por ejemplo, yo pienso ahora en una empresa que fabrica, yo qué sé, hormigones, que es muy contaminante. Y dicen, tenemos el cero. Pues cero tienen los dos, pero bueno, ya te digo yo que el valor que tiene un cero y el que tiene otro, primero uno, no sé si creérmelo, y el otro, pues no tiene el mismo valor. Entonces, claro, yo reporto un montón de información, pero cómo valorar esa información es a veces lo que, joder, no sé si tenemos ese nivel de madurez en general como para valorar esa información en su justa medida. Ahí recojo un poco el concepto de doble materialidad que también ha salido, donde las empresas van a tener que discernir qué es importante y qué no, qué es importante a nivel interno, qué es importante a nivel externo, ¿no? Hacer esa doble perspectiva, ese análisis de doble materialidad, porque obviamente al despacho de abogados no le van a exigir que reporte las emisiones de CO2. Sin embargo, a una empresa hormigonera o de construcción sí, porque es uno de los indicadores principales. Entonces, depende del sector, claro, de la actividad. Es que no tienes que reportar tampoco de todo, ¿no? Previamente tienes que hacer tu análisis ese de materialidad. Supongo que tendría que negociarlo con y entonces, con pues, este foro en concreto. Exacto. ¿Qué es material para ti? Y sobre eso material, porque en realidad, hablando también al principio de las excepciones, ¿no? Creo que solo hay una norma europea de información de sostenibilidad que no está sujeta al análisis de materialidad que se haga en la empresa, que es la de contaminación. El resto, yo no tengo por qué reportar de eso, a no ser que yo demuestre en mi análisis de materialidad, que además lo hace la misma empresa, que esa cuestión es material para mi empresa. Y si no, pues yo no tengo por qué dar información, porque claro, no es lo mismo. Yo siempre pongo el ejemplo, en Murcia una empresa que tenga invernaderos en el campo y que contrate mucha mano de obra inmigrante, serán fundamentales cuestiones sociales, de contratos, también cuestiones medioambientales, ¿no? Que tener un despacho de abogados, ¿no? El típico ejemplo, no tienen la misma importancia todas las cuestiones incluidas dentro de las temáticas de sostenibilidad medioambiental, social y de buen gobierno o gobernanza. Entonces, bueno, pues para eso tienes ese análisis previo. Y no siempre también tienes que informar de todo, también te puedes eximir agregando información por cuestiones de sensibilidad comercial, también te lo permite la normativa. Si tú consideras que hay cuestiones que son sensibles comercialmente, por cuestiones de la competencia, tal, pues no pasa nada, no des información detallada, ¿no? De hecho, mira, yo ahí... Claro, es que todo el mundo es muy reacio, parece al principio, a dar información, ¿no? Entender que en mi caso tuvimos un momento cuando reportábamos la información de manera voluntaria, pues yo al final, por mi baja anterior, pues me fui a los típicos estándares y una de la información que siempre recomiendan el buen gobierno es publicar las remuneraciones del Consejo de, bueno, en nuestro caso hay administrador, pero bueno, el Consejo de Dirección y demás. Claro, derivado de esto, sufrimos el fichaje de uno de nuestros altos directivos y claro, la reacción que tuvo mi jefe, y he de decir que no le faltaba en cierta medida razón, dijo, yo no vuelvo a publicar este dato jamás. Jamás. Dice, o sea, y claro, yo pocos argumentos tuve para defenderle que no lo hiciera. Me dice, joder, me acabas de hacer un agujero enorme a nivel directivo, porque además nosotros procedemos de una zona, sobre todo donde tenemos la fábrica grande, donde conseguir empleados es muy difícil, muy difícil. Entonces, y sobre todo gente directiva, ¿no? Entonces, claro, ahí el que estaba al lado, que estaba ahí ojo a visor, pues vio la información y nos hizo un agujero enorme. Entonces, ¿tenemos que reportarlo?
Pues es que cualquier persona que le pregunte te va a decir, es que ese dato es relevante, es relevante. Sí, ya, pero es que si lo publico me destroza por todos los lados. Ahí ya tendrás que valorar y hablar con tu verificador. Sí, no, ya hablé con mi verificador ya. Y sobre todo con mi jefe. Muy bien. No sé si tenéis alguna pregunta. Abrimos el debate para hacerlo más extensivo, si os parece. Han salido bastantes cuestiones importantes, nuevos conceptos, el alcance, los principales desafíos, que puede ser una ventaja competitiva dependiendo de cómo se lea. Y a todo esto diré que a nosotros nos viene muy, muy bien. O sea, yo, aparte de las dificultades y la pérdida de horas de sueño, a nosotros nos viene muy bien. O sea, nosotros entender que a día de hoy en Europa competir con precio, estás muerto. O sea, no hay opción. Entonces, tienes que mejorar por calidad técnica y por sostenibilidad. O sea, yo creo que el discurso que más hace mi jefe, que al final es uno de los que más vende, ¿no? El CEO de la compañía, es ciclo de vida del producto. Dice, mi producto es desde que entra en tu casa hasta que sale y se reincorpora a otras cuestiones, ¿no? Es lo que te vas a ahorrar, el tipo de gases que vas a utilizar, los problemas que te vas a evitar utilizando determinados productos y no otros, ¿no? A nosotros, o sea, esto nos viene bien porque no competimos, reitero, en precio, ¿no? Pero es algo complicado y tenemos que entender que a nosotros nos viene bien hoy, mañana pues no lo sabemos. Este argumento puede servir también de respuesta a tu pregunta sobre la aldea global, ¿no? Sobre que competimos. Pues mira, es una forma de Europa de diferenciarse. Yo creo que por eso Europa también tomó esta decisión política, porque ahora mismo se está liderando a nivel mundial y el resto de organismos que tenían mucho más recorrido en cuanto a regulación y normalización de la información de sostenibilidad, por ejemplo GRI, ahora van detrás de Europa en este sentido, ¿no? Y ha sido como un revulsivo total, ¿no? Todo el mundo está ahora mismo corriendo para ponerse al día en este tema y al final a todo el mundo le llegará, ¿no? En esta aldea global. Y volvemos a la parte, si vamos a ser lo suficientemente fuertes como para ser otra vez tractores, lo hemos sido, o sea, la historia y tal, Europa ha sido siempre ese faro, ¿no? que ha tirado de muchas cuestiones hacia adelante, derechos sociales, un montón de cuestiones, ¿no? La pregunta es si seremos capaces, a día de hoy, con nuestra posición, que viendo un poco la geopolítica actual, no es la que fue, si seremos capaces de nuevo de liderar, ¿no? No por una cuestión técnica, que yo creo que ya lo somos, sino si seremos capaces de convencer a todo el mundo, más aún desde una perspectiva de que nosotros, en el fondo, somos los que más recursos consumimos, con los americanos y demás, si seremos capaces de tirar de todos los demás, ¿no? Desde esa posición que nos da el que muchas cosas no hemos sido los mejores, ¿no? Bueno, esperemos que sí, ¿no? Confiemos. Yo soy positiva siempre. Sí, aquí. confiemos en que sí, eso es. Nosotras confiamos que sí. No sé, el resto, si tenéis otra opinión. Es más jodido, ¿eh? En las trincheras siempre se ve todo más complicado. Diferente, es verdad. Te ayudamos. Es verdad. Pero no sé cómo lo veis, si tenéis alguna pregunta. Adelante, por favor. Ha quedado claro. Nadie, ha quedado muy claro. Bueno, si tenéis cualquier duda, pues luego. Sí, adelante. Los límites con la ley, con el anteproyecto de ley, se van a incorporar los nuevos límites. Nuevos límites, pero no van a cambiar. Y luego, a efectos de grupo, tampoco va a cambiar límite. O sea, se va a aplicar el mismo. No, el alcance es progresivo. El primer año de reporte, que será el año que viene, si todo va bien, son grandes empresas cotizadas. Sí. El segundo año son grandes empresas. El tercer año son pymes cotizadas. Sin incluir microempresas, y hay un periodo de exención de dos años. Para reportar la información de pymes. Sí, y no se ha pensado que a efectos de grupo, de sociedades, unas sociedades que individualmente no llegan a los límites, pero claro, el grupo sí. Pero claro, a nivel de reportar información sobre sostenibilidad, es que resulta un poco una amalgama de un Frankenstein que no tiene mucho sentido. O sea, es que no... Eso no, o sea, a mi juicio,
no debiera tener el mismo límite un grupo que tiene distintas actividades que vamos. Pues se considera igual, el individual y el consolidado. Lo único que se mantiene es la exención que había de que si el grupo elabora el estado o la memoria de sostenibilidad consolidada, si alguna de las empresas del grupo a nivel individual superaba los límites, está exenta de hacerlo a nivel individual. Se puede eximir Porque ya a está hacerlo hecho de del forma grupo, individual porque reporta al grupo. Claro, pero tienes Ya. que hacerla del grupo. Ya. Correcto. También es cierto que aunque la CSRD, la directiva y la ley se aplica conforme a la directiva con estos plazos, hay un periodo de coexistencia entre la ley 11/2018 y la CSRD. O sea, quien ya estaba obligado como empresa de 250 empleados a reportar según la ley 11/2018 lo va a tener que seguir haciendo hasta que se equiparen los requisitos con la CSRD. Ahí eso no va a cambiar. Sí, el tema está en que tú coges la memoria y es que es un sainete, porque bueno, en alguna cosa por materialidad puedes decir, oye, pues si tú tienes algo muy muy grande y alguna más pequeña, pues puedes intentar no reportar determinadas partes aduciendo materialidad, ¿no? Nosotros, por ejemplo, nos ocurre al tener una parte del grupo que es muy fuerte, por así decirlo, en el ámbito industrial, pues hay muchos datos que tienen sentido en ese aspecto, ¿no? Pero claro, yo estoy totalmente de acuerdo, cuando tienes dispersión geográfica y de actividades, y más aún si individualmente no, y porque entiendo más o menos que serán más o menos del mismo tamaño, lo que te va a dar es un buen sainete de... primero porque por materialidad, claro, a ver a dónde disparas, porque si son todas más o menos del mismo tamaño, todas te van a salir parecidas. Entonces, es y aquí enlazo un poco con la inconsistencia, o cierta inconsistencia, que creo que tiene la norma en esta materia, porque no todos somos iguales. O sea, claro, yo hay veces que veo esta normativa y digo, sí, la persona de Repsol tiene que estar diciendo, me sé la lección de arriba abajo. Y yo, sin embargo, me echo a temblar, porque digo yo, menudo examen me viene por delante, ¿no? Entonces yo creo que es un poco la misma sensación. Y luego los datos, que esa es otra. Recopilar los datos en empresas de... Claro, como dices, supongo que serán, pues eso, 6 o 7 compañías de 40 a 45 que prácticamente no reportas o reportas muy poquito y de repente te cae un mogollón. Luego, a mí me ha pasado, ¿eh? Nosotros en el grupo tenemos empresas más o menos grandes y otras que son muy pequeñas. Cuando al que son 15 le empiezas a pedir cosas, claro, la gente entra en cortocircuito, ¿no? Porque dicen, ¿y de dónde saco tiempo yo para reportarte esto? Los kilómetros, por ejemplo. Nosotros, empezamos a coger los kilómetros de la gente que hace los comerciales. Claro, al principio te miran como un marciano. ¿Esto para qué? Y dice, no, hombre, no, tal. Y dice, no. Y lo primero que piensa además es, me estás fiscalizando, lo primero. ¿Qué estás buscando? No, tranquilo, ¿eh? Que no voy por eso. Que es por un tema, ya me estás vigilando y tú. Bueno. Entonces, claro, la gente pues no te da la información como debe, no está bien, te ocultan cosas, la verdad. Y la gente, entonces, le dices que no, tal. Entonces, claro, hasta ahora, y enlazo con otros los puntos que venía, hasta ahora con el punto de verificación que se le daba, pues bueno, comprendían nuestras miserias y bueno, lo íbamos sacando, pero a partir de ahora a mí es una de las cuestiones que me da bastante miedo. Igual es porque he sido monaguillo antes que fraile y yo estaba en el otro lado, encima yo era bastante mamón, perdón, pero es así, yo apretaba a las empresas. Claro, a mí cuando me apreten, yo no sé cómo lo voy a salvar. Pero claro, yo apretaba a la grande, que conste. En mi descargo diré, yo apretaba a empresas muy grandes, pero claro, a mí como me apreten, pues lo voy a pasar muy mal. Ya nos contarás. Haremos una segunda parte para que nos cuentes qué tal. No sé si tenéis alguna otra pregunta. Si no, nada, agradeceros la atención, agradeceros la presencia. Esther, Miguel, muchísimas gracias por vuestra intervención y por vuestro punto de vista. Muchas gracias a todos.